Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a tener el día de hoy un excelente live. Los invito a quedarse porque también va a quedar grabado en YouTube. Vamos a hablar sobre perspectivas económicas para este año. Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a tener un tremendo live el día de hoy sobre perspectivas económicas junto con Sergio Tricio, gerente general de Patrimor. Así que acá abajo, por si acaso, hay una caja de preguntas para que puedan hacerme todas las consultas que crean pertinentes. Vamos a absolver todas y cada una de ellas el día de hoy. Simplemente antes de confirmar les quiero comentar dos cosas. Uno, que va a quedar grabado en YouTube por si acaso, lo voy a grabar. Y lo segundo es que simplemente me puedan decir si se puede escuchar bien, si me pueden ver bien. Para poder empezar ya, justo ya tengo la solicitud de Sergio y simplemente quería confirmar por medio de ustedes si me pueden escuchar bien y se puede ver el video y el audio. Voy a aceptar acá. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse. ¿Se escucha? Excelente. Muchas gracias con todos. Ahí está, Sergio. ¿Cómo Hol- estás? Muy Hola, buenas tardes. Manuel. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Muy bien también acá. Justamente hacía el preámbulo del live donde vamos a hablar el día de hoy sobre tasas de interés, vamos a un poco descifrar el impacto en las finanzas, vamos a hablar sobre estrategias, proyecciones de los mercados, señales y tendencias justamente para este año. Vamos a hablar sobre perspectivas económicas y también sobre inflación en Chile. Vamos a comprender justamente el alcance y estrategias para poder enfrentar este flagelo de la inflación. Y claro, también vamos a hablar, como siempre, preguntan del dólar. Y nada, Sergio, un placer poder compartir contigo esta instancia. Igualmente, Manuel, mucho tiempo que, bueno, nos vimos en el Finance Fest, creo, a fines del año pasado, así que ahí nos encontramos después de mucho tiempo, pero por supuesto que te sigo desde hace ya un tiempo en tu rol de influencer y siempre muy conectado a los mercados financieros, así que encantado de conversar un ratito de qué se puede esperar para este año 2024. Sí, definitivamente va a estar muy interesante este live. En realidad para mí es un privilegio contar contigo el día de hoy, que hayamos podido congeniar ahora en esta instancia. Para quienes no sepan, yo trabajé con Sergio hace muchos años en Perú, cuando yo iniciaba mi época laboral, en el 2012 por allá, Sergio en Chile, yo en Perú. Era jefe de departamento de estudios y de ahí tenemos una buena relación que, bueno, ha perdurado ya casi 11 años. Pero, Sergio, ¿qué te parece si te presentas primero para la comunidad y luego voy yo, para aquellos que no te conocen? Perfecto. Bueno, como bien tú mencionaste anteriormente, Manuel, mi nombre es Sergio Tricio, soy de profesión contador auditor, magíster en dirección financiera, gerente general y socio fundador de Patrimor, una empresa que se dedica a la planificación, asesoría financiera y educación financiera también. Así que desde hace ya mucho tiempo dedicado al mundo de las inversiones, también en la docencia, profesor universitario, así que la verdad que al igual que tú, respiro prácticamente todos los días lo que pasa en los mercados financieros, así que muy interesado de lo que pasa en el mundo de las inversiones, lo que pasa también, por supuesto, en las finanzas personales, que es a lo que nos dedicamos y en donde tratamos de ayudar a las personas a poder mejorar su bienestar financiero. Sí, eso es lo más importante, ¿no? Que poder infundir y difundir lo que es la educación financiera, que las personas cuando quieran optar por un tema, un método de inversión, cualesquiera sea, lo hagan informado, que eso es lo más importante acá. Una de las razones para poder también yo crear este canal de Instagram era porque, bueno, ya vivo en Chile hace 6 años, pero también dentro de ese tanto tiempo que he pasado muy corto, veía que mucha gente lamentablemente quedaba estafada justamente por no tener ese conocimiento, no poder indagar justamente cuáles son empresas correctas y cuáles no, etcétera. Mucha gente perdiendo dinero por falta de conocimiento y bueno, esa es la idea. Para quienes no me conocen, también me presento. Mi nombre es Manuel Arenas, estudié economía en la Universidad de Lima, básicamente especializado en el mercado de renta variable norteamericana, que es básicamente el mercado que yo adoro, que amo y desde niño. Y tengo también un diplomado en Harvard sobre inversiones alternativas.
Y bueno, básicamente soy influencer, creador de contenido y trato justamente de informar diariamente el quehacer de lo que va pasando en las noticias económicas a nivel mundial y cuál puede ser su impacto también en diferentes mercados. Así que nada, hecho este preámbulo, Sergio, como decía al inicio, ¿no? O sea, tremendo volver a contactar contigo. Gracias por esta oportunidad. Eh, yo ya tenía hace mucho tiempo las ganas de vivir y trabajar en Chile, se dieron, así que mira, sin querer, ya he hecho mi primera votación también acá. Así que bueno, vamos a empezar con la tasa de interés, Sergio, ¿qué te parece? Sí, bueno, la verdad que una de las cosas que mueve más a la economía y a los mercados es precisamente la tasa de interés. Eh, a veces uno piensa que cómo va la economía, cómo van los resultados de las empresas, ciertas innovaciones, algún conflicto geopolítico. Hay mucho ruido muchas veces en el día a día en los mercados financieros, pero algo que manda y que hace la diferencia es precisamente cómo todo esto juega un rol importante en la tasa de interés. Y por lo tanto, lo que todos hacemos en el día a día, tú, yo, todos los que estamos mirando los mercados financieros, es tratar de poder anticiparnos a cómo van a ser los próximos movimientos de la Reserva Federal, que la tasa de interés más importante a nivel mundial es la de Estados Unidos, por supuesto. Entonces, yo me imagino tú día a día estás mirando también cuáles son esas expectativas de tasa, cómo se espera que el mercado, cómo el mercado finalmente comienza a interpretar estos posibles cambios en la tasa de interés y lo que hoy día sabemos, lo que hoy día ya tenemos bastante claridad, si se quiere, es que la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, va a empezar a bajar las tasas de interés en el mes de marzo. Y por esa razón es que las bolsas han tenido un gran impulso hacia final del año pasado, porque la inflación ya no es tema. Más allá de que salga un puntito más arriba, un puntito más abajo la inflación mes a mes, ya la inflación dejó de ser tema y por lo tanto, como dejó de ser tema la inflación, hoy día nos preocupamos más del crecimiento y lo que buscan los bancos centrales al bajar la tasa de interés es fomentar el crecimiento. Entonces, esto tiene una buena y una mala. La buena es que bajando las tasas de interés se benefician los mercados, se benefician las bolsas, las acciones, pero la mala es que naturalmente el que un banco central esté bajando las tasas de interés o comienza a bajar las tasas de interés es porque ve con algo de preocupación el futuro. Y esa es la mala noticia que probablemente va a empezar a ser noticia en los próximos meses en que Estados Unidos se va a empezar a ralentizar y por esa razón el Banco Central de Estados Unidos va a tener que empezar a bajar las tasas para mantener a la economía funcionando. Sí, definitivamente. Es más, hay que tener en cuenta en primera instancia que la tasa de interés es una herramienta de política monetaria, una herramienta que utiliza justamente los bancos centrales dentro de todo para poder controlar también la inflación, para poder moderar, dinamizar la economía, contraerla un poco más. Y claro, el tema puntual viene por qué las altas tasas están, o sea, las tasas, perdón, están tan altas, ¿no? Y viene, creo que a grosso modo y de una manera muy simple es el año 2020, cuando comienzan, o 2021, si no me equivoco, los primeros retiros de AFP. Mucha gente con altísima liquidez, fondos de pensiones, o sea, en general, una persona que podía ganar el sueldo mínimo, 450, 500 mil pesos, de una noche a la mañana tenía un acceso a 4 millones de pesos y ¿qué hacía con ese dinero? Las personas normalmente lo que hacían era consumir en ese minuto y al comenzar a consumir, obviamente los precios comenzaban a aumentar y eso generó que los bancos centrales comenzasen a subir las tasas de referencia. Me acuerdo bastante el año 2022, cuando a mediados de año, ¿no? Teníamos la inflación en Chile por casi el 13%, en Estados Unidos 9.1%, y los bancos centrales que hicieron comenzaron a subir las tasas. Si bien el Banco de Chile, en lo particular, creo que fue una excelente medida del Banco Central de Chile que se adelantó a muchos bancos de la región subiendo las tasas el 2021, generó lo que se quería básicamente era desincentivar el consumo, que se encareciese el coste del dinero. ¿Y qué pasaba? Que con las altas tasas se hablaba mucho de que eso iba a conllevar tarde o temprano a una recesión. Es más, se hablaba a mediados del 2022 que el primer trimestre del 2023 iba a haber una recesión. ¿Y qué sucedió? Pues básicamente que los mercados norteamericanos, el Standard & Poor's cayó fuertemente por sobre el 20%, el Standard & Poor's había terminado un 38%,
porque de una u otra manera lo que quería el mercado era ser o sea, el inversionista era ser el último que vendiese, o sea, era como que el último que sale cierra la puerta, y yo no quería ser el último y que hacían todos comenzar a vender. Dicho esto, no llegó la recesión, en Estados Unidos al menos, y la inflación comenzó a ceder el 2023 y tuvimos un año muy interesante, la bolsa comenzando a repuntar de una manera importante, terminó 54% el Nasdaq, más de 20% el Standard Poor's, pero la inflación comenzó a ceder, ¿no? Y eso es algo interesante, la tenemos en 3.4, concuerdo contigo de que sea puntos más, puntos menos, igual la inflación de una u otra manera ya está controlada. Simplemente lo que más me espera el mercado es cuándo se va a llegar al rango meta. El Banco Central de Chile dice que va a llegar en el primer semestre, otros dicen que puede demorar un poco más. En Estados Unidos terminamos el año con 3.4 de IPC anualizado, el subyacente 3.9, pero en general la inflación ha venido cediendo y hoy por hoy básicamente ya estamos hablando de que, no en Chile, porque en Chile ya tenemos 3 reducciones de tasas, si no me equivoco, 300 puntos base, ¿no? Desde julio. Ya estamos hablando en Estados Unidos de que probablemente comience a tenerse esta reducción de tasa de interés, 3 reducciones este año, tal vez 4, no se sabe todavía, pero sí, lo que ya se sabe es que van a haber reducción de tasa de interés y eso incentiva obviamente al consumo. Y aquí me quiero parar un poco, Sergio, porque creo que el miedo justamente es eso, ¿no? ¿Por qué el Banco Central baja? Independientemente que tenemos un rato de repente el hecho de la bolsa, pero que sube cuando bajan las tasas, pero ¿por qué el miedo se da estrictamente en que el Banco Central baje la tasa? Por el tema económico. Sí, bueno, en general todos los analistas somos muy malos para predecir el futuro. Y si nosotros somos, o sea, y si los grandes bancos de inversión tratan de predecir el futuro y todos se equivocan, ¿qué queda para nosotros? Eh, y en ese sentido, el año pasado, todos los bancos de inversión más grandes del mundo, Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank, etcétera, todos anticipaban una recesión en Estados Unidos y por ende caían las utilidades de la empresa y una caída en la bolsa norteamericana. De hecho, de los grandes bancos de inversión nadie acertó, la bolsa terminó superando todas las expectativas porque nunca llegó esa recesión, nunca llegó esa debilidad económica. Y por lo tanto, todavía seguimos esperando esa debilidad, todavía seguimos esperando esa posible recesión. Ahora yo creo que hay más consenso de que si bien vamos a tener una caída en el crecimiento, esta caída va a ser más moderada. El año pasado habían voces bien fuertes que anticipaban una caída más fuerte. Ahora ya se espera que sea esa caída más moderada. Y lo cual también es esperable después de un crecimiento económico muy eh, potente post pandemia. Entonces también yo siempre he dicho en estos últimos años que no hay que tampoco encender la alarma y ser tan pesimista con una posible desaceleración económica, porque en realidad es algo natural que ocurre después de un boom económico que vivimos posterior a la pandemia. Entonces, yo creo que es algo esperable, algo incluso deseable, y bueno, yo creo que lo que es difícil de anticipar es cuál va a ser esa magnitud de la desaceleración o recesión que podamos vivir este año. Yo creo que hay bastante consenso de que se va a ver esa disminución en el crecimiento. El tema es poder evaluar o de cierta manera anticipar cuánto va a ser la magnitud de esa desaceleración. Sí, a mí me queda muy, muy presente justamente, bueno, el presidente de la Fed normalmente cada cierto tiempo va a testimoniar al Congreso y al Senado de Estados Unidos, ¿no? Cuando hubo, no sé si te acordás, Sergio, hubo un momento en que Elizabeth Warren, una senadora o congresista de Estados Unidos, le decía a Jerome Powell, tú estás consciente de que las altas tasas de interés van a generar un 4.4% de desempleo que va a generar más de 1,5 millones de desempleados. ¿Tú puedes vivir con esto? Era una pregunta muy, muy cruda que le hacía a Jerome Powell. Y Powell, muy, muy suelto de hueso, decía, bueno, si ese es el resultado de tener Costo. el costo de tener que bajar la inflación y todo lo que hicimos para poder dinamizar la economía,
que se tenga que hacer. O sea, era como una frase media maquiavélica o apocalíptica que lanzaba, ¿no? Una tasa de 4.4% de desempleo, más de 1,5 millones de desempleados en Estados Unidos. Cuento corto, no llegó justamente a darse ese 4.4. Estados Unidos tiene un 3.7% de desempleo. El mercado laboral, en promedio, más de 220,000 puestos de trabajo por mes en los últimos casi 24 meses. En general, como tú dices, ¿no? Muy pocos analistas, casi ninguno creo yo, que pueda acertar efectivamente al 100% cuánto puede subir la bolsa, cuánto puede bajar, pero lo más interesante de nuestra labor es sí tratar de ver la magnitud, cómo justamente reaccionar ante los diferentes eventos que se puedan ir viniendo, y todo basa justamente de saber cuáles son las causales de altas tasas, ¿no? Justamente ahondábamos inicialmente sobre ya la economía, y ahora hablemos un poco de la bolsa. O sea, cuando normalmente un banco central comienza a reducir tasa de interés, las bolsas por lo general, y hablando acá de Estados Unidos, tienden a generar muy buenos rendimientos, sobre todo porque cuando las tasas de interés bajan, los créditos bajan en teoría, el crédito de consumo, créditos de corto plazo, y el sector, por ejemplo, tecnológico, es el sector que más dinero se presta en el corto plazo. Por lo general, marginan más, y las utilidades de las tecnológicas, por lo general, en esta época de tasas bajas, son mejores y se podrían dinamizar. No sé qué otros sectores tú has visto que también se podrían de repente beneficiar con una reducción de tasa, Sergio. Sí, a veces cuando uno habla de tantas cifras y toda esta situación macroeconómica, yo siempre cuando hago clases hablo de lo mismo. Eh, Uno cuando escucha IPC, IMASEC, PIB y todas estas siglas raras en las noticias, uno cambia el canal, porque es todo muy complejo, muy difícil, y por lo tanto la bajada de esto es la importante. En definitiva, ¿por qué es relevante entender estas situaciones económicas que se van dando? Porque si uno tiene ciertos indicadores, cierta información que es importante, a uno le puede servir en muchos aspectos. Y por lo tanto, llevándolo al terreno de las finanzas personales, de lo que a muchas personas les puede importar, es saber que estamos todavía en un escenario de altas tasas de interés, en donde la banca comercial suele ir un poquito más atrasada respecto a lo que pasa en el Banco Central, que es el que está bajando las tasas. Por lo tanto, todavía, por ejemplo, es costoso endeudarse, es costoso utilizar la tarjeta de crédito y pedir, hacer compras en cuotas y con tasas de interés elevadas. Entonces, estas cosas uno le pueden permitir, de cierta manera, planificarse de cara al futuro en términos de sus finanzas personales, y por supuesto también tiene otra relación directa con nuestro bolsillo, que es tratar de saber bien dónde invertir. Y ahí, como tú comentabas, Manuel, hay algunos sectores que se pueden ver beneficiados por esta baja de tasa. Pero también lo que suele ocurrir es que las cosas suceden más rápido de lo que uno espera, de lo que uno cree. Y lamentablemente muchas veces la información llega a la gente, y uno como inversionista retail, como inversionista que llega un poquito atrasado a las noticias, generalmente va detrás de estas cosas que van ocurriendo. Entonces, también por eso es importante entender este tipo de información para ver cómo tomar buenas decisiones de inversión con nuestro dinero. Y el hecho de que estemos hablando de la tasa de interés que va a bajar el próximo año, y que eso lo sepamos nosotros, es porque todo el mundo lo sabe y todo el mundo ya invirtió y ya ganó plata. Entonces, de cierta manera, hoy día vamos un poco atrasados al hacer este tipo de conversaciones, en el sentido de que ya eso se sabe, ya eso está internalizado en los precios, la bolsa se anticipa de cierta manera a la situación económica, y ya vivimos un rally que fue muy favorable. Por la misma razón yo soy un poquito más cauteloso. Yo creo que, yo creo que todo esto que hemos vivido en las últimas semanas, meses, ya de cierta manera pasó la fiesta, y hoy día hay que ser un poquito más conservador, más prudente. Porque hay una máxima en el mundo de las inversiones, que es la relación riesgo-retorno. Y cuando tú ves que la bolsa norteamericana históricamente renta en torno a un 10%, y hoy en día está en máximo histórico, me cuesta ver
muy atractiva la bolsa norteamericana, esperando un retorno de un 5, un 10, un 15%, versus que puede caer un 15, un 20, un 30 o un 40%. Entonces, la relación riesgo-retorno hoy día para la bolsa norteamericana me hace ser más cauteloso y tener más cuidado de pensar en invertir en la bolsa norteamericana en este momento. Y si eso lo llevamos a la realidad chilena, que probablemente muchos de los que nos están escuchando ahora mayoritariamente sean chilenos, eh, el encontrar hoy día oportunidades en el mercado chileno con el mismo retorno esperado de un 10% que puede ser el retorno de la bolsa norteamericana, pero con un riesgo mucho menor que está relacionado, por ejemplo, a lo que es la renta fija, sin duda a nosotros nos parece mucho más atractivo. Entonces, hoy en día, lamentablemente, Manuel, más que ser optimista respecto a algunos sectores en Estados Unidos y tratar de encontrar oportunidades en ese mercado, yo, al igual como lo fui el año 2022, en donde me asustaba todas las alzas que se vivían post pandemia, yo hoy día también soy un poquito más cauteloso respecto al futuro y por lo tanto me iría con mucho cuidado respecto a invertir en bolsa norteamericana, por ejemplo. Sí, igual hay que tener en cuenta que yo concuerdo contigo en que hubo mucho júbilo. O sea, cuando el mercado comienza a asumir que ya la inflación está bajando, que la inflación prácticamente ya no es un problema, que la Fed, ¿cuál sería el próximo paso? El PIC, ¿no? El famoso PIC de tasas que también se dio acá en Chile. El PIC de tasas es cuando en teoría la tasa de política monetaria hace que la inflación ya en teoría ya comienza a ceder. O sea, ya ahí ya donde el Banco Central ya no tiene que subir más, sino comenzar o a mantener o a bajar. Se especula a fin de año, junto con el rally de fin de año y todo lo demás, que la Fed podría bajar la tasa. Entonces el mercado comienza a tener un júbilo y me parece, sí, definitivamente que fue un poco exacerbado, porque en realidad desde octubre a final de año casi la bolsa subió casi un 16%, lo cual fue extremadamente alto. O sea, en 3 meses rentar casi un poco más de lo que renta en un año es bastante, en realidad en términos reales. Obviamente hay que ser más prudente en esta época, teniendo en consideración también que los índices de volatilidad en este momento, el famoso VIX, el índice del miedo, se encuentra en niveles justamente de extrema calma. Y también nos ha enseñado la historia que cuando el VIX está en zona de extrema calma es cuando en realidad vienen lo que se llaman las correcciones de mercado. Y es ahí donde uno tiene que entrar muy cuidadoso al mercado, ser muy selectivo, pero aquí también hay que tener un tema muy puntual, que es no irnos ni de 0 a 100 nunca, ¿no? Siempre tener prudencia y sobre todo conocer el perfil de inversionista, que para mí esto es clave al momento de invertir, justamente porque ¿qué pasa? Si una persona es conservadora, moderada, probablemente decirle que entre a bolsa en este momento sea hasta, ¿por qué no?, un poco imprudente. Pero si es una persona que tiene un perfil más arriesgado, sabe cuáles son los riesgos asociados, lo que tú decías, saber que podría caer un 10, un 15%, y algo que aprendí en Chile, que no me da dolor de guata, entonces ahí entrar porque sé cuáles son las condiciones antes de, ¿no? Y si sube un 15, bien, enhorabuena, perfecto, y si cae un 15, bueno, no me gusta perder, pero sabía que esto era parte del riesgo asociado. Entonces, siempre tener en cuenta que antes de hacer cualquier inversión, no solamente en renta variable, sino en cualquier lado, hay que conocerse uno como inversionista. Y sobre todo también hay una premisa muy clara que decía hasta el mismo Warren Buffett, justo hoy día colocaba una foto de el último post, que era sean codiciosos, ¿no? Una lección máxima cuando todos son miedosos y sean miedosos cuando todos son codiciosos. O sea, cuando el mercado está extremadamente bullish, hay que tener mucho cuidado porque obviamente alguien quiere vender para que tú, que recién estás entrando, vayas a comprar. Y además, esto se conjuga con otra frase muy conocida también en la bolsa que se llama buy the rumor, sell the news, que es compra con el rumor y vende con la noticia, porque tanto hablan o tanto se habla ya de la reducción de tasas que lo más probable que suceda, pienso yo, no sé si estás de acuerdo ahí, Sergio, que de repente puede pasar que cuando bajen la tasa, en vez de subir la bolsa inmediatamente, va a haber una corrección adicional. Y ya muchos en el mercado hablan inclusive de una caída también tranquilamente que puede ser de un 5% en algún momento en el mercado. Sí, eso pasa más a menudo de lo que uno cree. Sin ir más lejos, todo el mundo habló durante meses de esta posibilidad de que el Bitcoin sacara un ETF y se aprueban los ETF del Bitcoin y el Bitcoin cae un 15%.
Entonces, eh, lo que muchas veces cuesta comprender en este mundo de las inversiones, cuando uno se está iniciando, es que las cosas pasan antes de lo que uno se entera. Y por lo tanto uno generalmente llega un poquito atrasado a las situaciones de mercado. Entonces, eh, hago la invitación a que hagan preguntas de qué les gustaría saber respecto al momento actual del mercado, dónde invertir, pero lo que uno tiene que tratar de hacer es eh, tratar de ni siquiera eh, dar, eh, ser muy concreto respecto a lo que uno espera, sino que tratar de armar una tesis de inversión, considerar ciertos aspectos que pueden ser importantes de cara al futuro y en función de esas perspectivas, de esa visión, tratar de diseñar una estrategia de inversión. Que eso tiene mucho que ver con el perfil de inversionista, tiene mucho que ver para cuándo uno necesita el dinero, qué es lo que uno quiere conseguir, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta un poco las cosas que se prevén para este año, que además siempre suelen cambiar las cosas repentinamente, eh, yo veo que hoy en día es mucho más desafiante el tomar decisiones de inversión a nivel internacional. Está más compleja la situación por todo lo que ha subido hoy en día el mercado y por lo tanto esto es una respuesta muy típica, ser más selectivo a la hora de elegir dónde invertir. Y por lo tanto ahí es donde uno puede encontrar alternativas que puedan ser interesantes desde ese punto de vista, de dónde puede uno encontrar buenos retornos. Y yo creo que hoy día, como estamos en un contexto de mayores tasas de interés a nivel global, incluso se ha dicho mucho en el último tiempo que incluso en Estados Unidos las tasas al estar sobre el 5% puede ser interesante tomar esas posiciones en renta fija, resguardarse ante algún remesón que se pueda dar en los mercados. Sí, definitivamente. Ahí me ciño yo a tres aspectos que lanzaba justamente el Banco Central de Chile en su último IPOM, justamente como los riesgos asociados, ¿no? Que era básicamente dos grandes, que era la interna y la externa, ¿no? Factores para, ya hablando un poquito, tirándolo al dólar, pero no quiero entrar en ese tema todavía. Pero en los factores externos hablaba justamente sobre el sector inmobiliario chino. China en este momento tiene justamente problemas en el sector inmobiliario, no desde ahora, sino ya desde hace un par de años, ¿no? Con la caída de Evergrande, uno de los grandes inmobiliarios en este país. Hay una desaceleración china. Ayer, perdón, salió el último PIB de China, que justamente nos mostraba un crecimiento por debajo de las expectativas. La segunda variable que veía el Banco Central también era justamente la situación fiscal en Estados Unidos. O sea, hay que tener en cuenta que Estados Unidos, si bien la economía más grande del mundo, si bien tiene el activo libre de riesgo, si bien en teoría, en el peor de los casos, obviamente no es recomendable, pero en caso Estados Unidos se quede sin dinero, lo que hace es imprimir dinero y todo lo demás, pero también el tema fiscal es clave. Estamos ahora en este momento entrando a votaciones justamente en el Congreso de Estados Unidos para que el viernes se evite justamente un nuevo shutdown y ahí donde tienen que ponerse de acuerdo tanto los republicanos y los demócratas. Y lo tercero, que es algo que últimamente se está escuchando mucho, la guerra, ¿no? Los factores geopolíticos últimamente han comenzado a crecer y yo no recuerdo, Sergio, al menos en los últimos años, tantos eventos geopolíticos o bélicos, ¿no? Como estos últimos 4 años. O sea, la guerra entre Ucrania y Rusia, las posibles tensiones entre China y Taiwán, Corea del Norte lanzando mensajes más fuertes contra Corea del Sur y lanzando misiles balísticos justamente hacia el mar de Japón, justamente la crisis entre Israel y Hamas, y así sucesivamente, ¿no? Hay muchos eventos geopolíticos que están comenzando a darse. Ahora último, justamente el del Mar Rojo también, donde comienzan a cerrar ciertos traslados de buques, donde se mueve justamente el 15% de todo el comercio mundial. Hay tres factores ahí que no sabemos cómo se van a desempeñar. En cualquier momento puede generar una sorpresa. Pienso yo que esto, si bien se puede tomar como algo normal, porque no es normal que haya una guerra, pero no ha pasado a mayores, es porque en todos estos eventos ha sido prácticamente un evento de dos países. O sea,
Ucrania contra Rusia. Si bien se sabe que atrás de Rusia puede que esté China, puede que esté Corea del Norte y que atrás de Ucrania esté la OTAN, esté Estados Unidos y todo lo demás, es una guerra de dos países. Igual entre Israel y Hamas, pero de repente el factor China-Taiwán es clave también, porque hay una ley que sale que Estados Unidos tiene que proteger a Taiwán si es que China ataca. Y el domingo tuvimos elecciones en Taiwán. Entonces, estos eventos geopolíticos, el tema fiscal también son obviamente algo que hay que tener en cuenta antes de tomar una decisión de inversión. Absolutamente. Y si a eso le sumamos que este año es un año de elecciones en varias partes del mundo, son más factores de incertidumbre. En general, cuando tenemos elecciones, no es un indicador evidente de que la bolsa pueda caer, pero sí genera mucha más volatilidad, mucha más incertidumbre. Y tú mencionabas un indicador que es clave en ese sentido, que es el VIX, que hoy día está a niveles muy bajos y probablemente en el futuro aumente en función de que la cosa se va a empezar a mover y van a empezar a darse situaciones que evidentemente generan volatilidad, puede generar caídas momentáneas a lo largo del año en la bolsa, y yo creo que eso puede ser atractivo, de que si llegamos a ver algún remesón por alguno de estos factores de riesgo a lo largo del año y la bolsa cae un 10%, puede ser una buena alternativa para poder en ese momento posicionarse, porque yo de todas formas, en el corto plazo soy un poquito más cauteloso, pero en el mediano largo plazo creo que invertir en acciones y apostar por Estados Unidos es una buena decisión. El tema es que me complica hoy día un poco el comprar tan caro. Y pasando a Chile, en términos de las alternativas que hay acá, acciones, renta fija, yo creo que Chile sigue estando un poquito más atrasado en el desempeño de las bolsas a nivel mundial, y desde ese punto de vista yo creo que Chile, a pesar de que ya se ha recuperado bastante versus los mínimos que alcanzó post pandemia y que ya ha subido muchas acciones, yo creo que todavía sigue siendo una oportunidad bastante interesante en el contexto actual, entendiendo de que es un país que ha tenido muchos problemas en los últimos años, y dejando un poquito a un lado de esos problemas, en los precios que está hoy en día puede ser atractivo de cara al futuro. Sí, sobre todo si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el IPSA en 5 años ha rendido un 9%, en un año ha rendido un 15%, pero todavía 6 meses está en menos 3%, todavía está un poco desacoplado con la media del mercado en general. Y además tener en cuenta, el año pasado prácticamente el crecimiento económico en Chile fue cero. Y para el próximo año se esperan que las perspectivas económicas, o sea, según el Banco Central, que la economía crezca de 1,5 a 2,25. O sea, al menos ya se ve un efecto rebote que definitivamente tiene que tener un impacto también en la renta variable. Por si acaso, si alguien tiene alguna duda, acá abajo hay un botón con un signo de interrogación para que puedan hacernos saber todas sus preguntas. Las vamos a contestar todas, por si acaso. Pero sí, definitivamente Chile es muy interesante también para tenerlo como una forma de diversificación, tener exposición también a renta variable latinoamericano, mercado emergente, ¿no? Y aquí vamos a responder una pregunta, dice, Sergio, acá nos salimos un poquito, pero dice, si conoces las plataformas con inteligencia artificial, ¿son recomendables para invertir? Nos preguntan por acá. Yo creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Eh, Ahora, de hecho, en los mercados financieros, yo creo que lleva más tiempo de lo que conocemos para la sociedad como un todo. Nos hemos dado cuenta de que existe la inteligencia artificial, está a un clic de todos nosotros. Pero en cuanto al mundo de los mercados financieros, todo lo que son redes neuronales, algoritmos muy sofisticados y mucho trading cuántico, si se quiere, se viene desarrollando durante mucho tiempo. Entonces, a pesar de todo ese conocimiento, a pesar de todo ese desarrollo tecnológico, los mercados son finalmente guiados por los seres humanos, por todos nosotros. Y todos nosotros, seres humanos, somos seres irracionales, personas que tomamos muchas malas decisiones y que en general la psicología nos afecta mucho a la hora de tomar decisiones con el dinero. Entonces, a pesar de que exista mucha inteligencia artificial y mucha matemática detrás de las decisiones, todavía no creo que estemos ni de cerca de que los mercados puedan comportarse de una manera predecible, porque detrás de los mercados estamos nosotros los seres humanos que cometemos constantemente
malas decisiones. Entonces, veo difícil que uno, o sea, uno se puede ayudar, evidentemente, uno tiene muchas herramientas en las cuales se basa para tratar de tomar mejores decisiones de inversión, pero son eso, una ayuda, no son la piedra filosofal que nos permita ganar dinero de manera automática, eso no existe y veo difícil que pueda aparecer todavía. Sí, sí, sobre todo hay que tener cuidado también, ¿no? Con el tema de la palabra inteligencia artificial. Lo que pasa es que está muy de moda. Es como en algún momento puede decir el K-pop. Están muy de moda. Las modas siempre eso hay que tenerlo tener mucho cuidado porque hoy por hoy también aparecen muchas plataformas que dicen que invierten con inteligencia artificial y como estoy escuchando mucho inteligencia artificial, uno pensaría que realmente lo es y realmente termina no siendo para nada inteligencia artificial. Por eso hay que también investigar mucho en qué tipo de plataformas uno invierte. Yo siempre sugiero que donde vayan a invertir siempre esté regulada, supervisada. Acá en Chile por la CMF es tan fácil como de repente poner el nombre de la empresa y poner espacio CMF en Google y ver si realmente es confiable. Pero hoy por hoy hay también que tener en cuenta que hay mucha empresa que se hace llamar empresa o plataforma con inteligencia artificial que literalmente no es nada relacionado con la inteligencia artificial. Acá hay una pregunta muy interesante que nos hacen. ¿En qué aplicación se puede tener un fondo de emergencia? Tremenda pregunta, invitadísimo a que se metan a www.patrimor.com. Nosotros hace algunos meses lanzamos una plataforma en donde estamos conectados con todas las instituciones reguladas y uno perfectamente puede ahí invertir en instrumentos muy conservadores, que son los que se hablan habitualmente, renta fija y muchos otros más. Estamos ya próximos a sacar una nueva cuenta con comisiones inexistentes, muy enfocado en el muy corto plazo y que puede ser una buena alternativa. Aprovecho para pasar el dato, nos pueden seguir en Somos Patrimor en nuestra cuenta de Instagram, donde estamos constantemente subiendo educación financiera y todas las novedades que vamos lanzando, pero existen por supuesto muchas otras aplicaciones, o sea, sin ir más lejos, un fondo de emergencia uno lo podría construir en cualquier fondo mutuo money market que hoy día siguen entregando muy buenas rentabilidades. ¿Qué es lo que es un fondo money market? Es un fondo mutuo que invierte en depósitos a plazo, pero con la gran ventaja es que esos depósitos a plazo uno no tiene que esperar a que venzan, sino que uno puede hacer un rescate de un día para otro, pero obteniendo rentabilidades similares a los depósitos a plazo. Entonces, hoy día, con las tasas que siguen estando relativamente altas, sigue siendo atractivo ahorrar en un fondo de emergencia o un fondo mutuo money market que entrega buenos retornos y que tiene mucha liquidez. Sí, a mí me gusta mucho el tema del money market, sobre todo para tener liquidez uno. El peor error que podemos tener es dejarla en la cuenta corriente. Yo creo que aquella persona que tiene un fondo en este momento, quiere invertir, pero no tiene experiencia, lo que también puede hacer, por ejemplo, es comenzar a estudiar, pero paralelamente dejar su dinero en un money market. Cosa de que cuando de repente ya sienta que tiene cierto conocimiento, ya agarra más confianza, ya sabe cuál es su nivel de riesgo asociado, etcétera, simplemente lo saca y en menos de 24 horas el fondo está. O sea, en general es una muy buena estrategia la del money market, que últimamente se ha hecho muy famoso a nivel mundial. Es más, es uno de los que más patrimonio se maneja en Estados Unidos también y genera altísima liquidez. Así que está bueno eso. Por otro lado, acá hace preguntas sobre acciones con dividendos que no pueden faltar en tu portafolio. Acaba de depender, creo yo, ¿no? Dependiendo también qué tipo de acciones dividenderas uno quiera tener, tanto en Chile como en Estados Unidos. Eh, yo ahí sí, Sergio, yo soy un poco reacio con el tema de los dividendos, porque una de las que más me gustaba, por ejemplo, era Verizon, que paga una buena tasa de dividendo, AT&T, que paga una buena tasa de dividendo. ¿Cuánto están pagando hoy día esas empresas que sé que históricamente pagan muy bien en Estados Unidos? ¿Cuánto pagan anual? Aproximadamente un 7%, que no es relativa, no es malo, pero si uno ve también el precio de las acciones, están a niveles de hace 14 años, inclusive menos. AT&T está perdiendo, o sea, si alguien hubiera puesto dinero en AT&T hace 14 años, en este momento estaría perdiendo dinero. O sea, hubiera ganado sí un 7%, que probablemente vencía la inflación, pero no es de mi agrado. Obviamente hay estrategias que a muchas personas les gusta invertir con dividendos, pero a mí me gusta más una empresa que de repente tenga un crecimiento
paulatino en el tiempo, con una buena entrega de dividendos, creo que puede ser un buen match. Acá en Chile, sí, en cambio es por regulación, creo que todas las empresas entregan dividendos y entregan muy buenos dividendos, ¿cierto? Claro, es que lo que pasa ahí, Manuel, la diferencia en Estados Unidos que ha sido un mercado caliente durante mucho tiempo, un mercado que ha estado subiendo o se ha mantenido firme durante mucho tiempo, por lo tanto las valorizaciones son más elevadas. Eh, Suena súper interesante un 7% de Estados Unidos, entendiendo que el Standard Poor's 500, el promedio de las empresas entrega un 2% de dividendo anual. eh, eh, Esa realidad es muy diferente a la de Chile, porque en Chile el promedio histórico ha sido en torno al 4 o 5% y hoy día el promedio probablemente sea en torno a un 10%. Entonces, en Chile tenemos empresas que entregan dividendos hoy en día del 15 a 20% eh, y fueron superiores incluso hace algún tiempo atrás. Entonces, la gran ventaja en Chile es que uno puede capturar buenos dividendos de cara al futuro, entendiendo que las empresas tienen estabilidad en sus utilidades y además entendiendo que el mercado chileno todavía está muy castigado. Entonces uno tiene la posibilidad de recibir buenos dividendos en Chile y además una potencial plusvalía en el tiempo. Ahora, la lógica de los dividendos en realidad no es para hacer crecer mucho nuestro dinero, sino que es más bien para recibir un ingreso pasivo, para recibir un dividendo que precisamente nos pueda financiar nuestro estilo de vida. Eso es lo que uno busca en general con la inversión en dividendos. Entonces, también depende mucho en el momento en el que uno se encuentre y también depende mucho de nuestro perfil de riesgo. En general, una estrategia con dividendos debería ser para una persona que es más conservadora, que quiere flujo en el futuro de cierta manera predecible y que no le importa tanto querer invertir en acciones para después poder venderlas, sino que más bien comprar acciones que en el futuro sigan entregando dividendos y que uno ojalá no las venda nunca. Entonces, la verdad que son dos estrategias muy diferentes y que cada una de ellas tiene, por decirlo de alguna manera, ventajas y desventajas. No te escucho, Manuel. Yo creo que Ah, algo pasó. Ahí ahora sí, sí, ahora sí. ahí sí. Hay algunas empresas que entregan muy buenos dividendos, otros que no tanto. Es más, por ejemplo, Amazon no entrega dividendos, Apple entrega pero muy bajos, otras que sí entregan muy altos, son más intensivas de capital, reinvierten mucho, entonces en general obviamente por eso no se da. Obviamente también depende mucho de la estrategia de cada persona, el perfil de riesgo es clave también para esto y puede ser también una medida de protección contra inflación, porque también si genera un poco más que la inflación y el precio no tiene tanto desequilibrio, puede ser interesante. Ahora, hay una pregunta interesante que me gusta acá, Sergio, mira, que nos hacen aquí, que se llama, ¿qué son los bonos? ¿Qué son los bonos y dónde invertir? Muy buena pregunta y está relacionado a la renta fija que se ha puesto tan de Exacto. moda en los últimos meses. Y los bonos es básicamente deuda emitida por una empresa, deuda emitida por un gobierno o deuda emitida por un banco central. E incluso también deuda emitida en Estados Unidos por estados, por uno de los tantos estados de Estados Unidos. Entonces es básicamente un compromiso, una emisión de deuda en donde yo pido plata al mercado, el mercado me pasa esa plata y yo genero un compromiso de cara al mercado, comprometiéndome a devolver la plata en una cierta cantidad de tiempo y con una tasa de interés que se define al inicio en la emisión del bono. Entonces, son papeles, por decirlo de alguna manera, para que se entienda de forma más gráfica, que uno compra, que adquiere a cambio de plata que uno le presta a una empresa, a un Estado o a un banco central. Entonces, esto se llama renta fija en general porque la tasa se fija al inicio, pero en realidad la tasa no es fija porque los bonos se transan después en el mercado y esos bonos pueden ir cambiando de valor y la tasa puede subir o bajar a lo largo del tiempo. Pero en realidad se fija una tasa al inicio que es la que yo voy a recibir como tasa de interés en forma de cupón generalmente, que es un pago que me hacen de forma recurrente esta institución, esta empresa, este gobierno, este Banco Central que emitió esa deuda. Sí, y acá ponemos una patita extra, ¿de qué depende la tasa? Básicamente del riesgo, entre muchas otras variables, porque obviamente si tú tienes que una entidad es más dudosa de que te pague, tú vas a demandar como inversionista que te paguen una mayor tasa. Y es por eso que ahora se habla en Estados Unidos de la tasa del 4%, del 5%, y así va fluctuando. Obviamente
las tasas de los bonos de largo plazo tienen mucha incidencia justamente en eso, en los créditos de largo plazo. Por eso hay una clásica pregunta que siempre hacían, que siempre me hacían, que era, oye, bajaron la TPM, ¿eso significa que los créditos hipotecarios van a bajar? No, porque la TPM o la tasa de política monetaria, o también llamada la tasa de referencia, tiene más impacto en los créditos de corto plazo. La de largo plazo, en cambio, tiene incidencia en los bonos de largo plazo. ¿Por qué? Porque los bonos de largo plazo son bonos de 10 años, 15 años, 20, 30 años, porque, a ver, pongámoslo en claro, no hay un crédito hipotecario a 2 años, no hay un crédito hipotecario a 1 año. Entonces, en general, siempre las tasas de largo plazo son una referencia para justamente ver si un crédito hipotecario va a tener una tendencia a subir o a bajar. ¿Dónde poder invertir en bonos? Por lo general en corredoras, ¿no? Últimamente también hay algunas aplicaciones que te pueden dar acceso a eso acá en Chile, pero por lo general la típica corredora, el banco te puede generar acceso. A través de Patrimor también tienen acceso a bonos, Sergio. Es que lo que pasa es que en general el inversionista retail es difícil que pueda comprar bonos Por los montos. directamente, porque los tickets de los bonos son muy altos. Estamos hablando de tickets de 10 millones, 20 millones de pesos, donde uno compra Claro. un bono de una empresa. Y por lo tanto uno necesita un patrimonio importante para comprar bonos directamente. Entonces lo que uno habitualmente hace es comprar fondos mutuos, que hay muchos fondos mutuos de todas las instituciones financieras que ofrecen productos de inversión, tienen fondos mutuos de renta fija, y lo que también se ha puesto de moda en el último tiempo es a través de ETF, en donde uno puede comprar a través de un ETF que parecía un fondo mutuo, poder comprar en su interior los bonos que adquiere, que compra ese fondo de inversión o ese ETF. Entonces, nosotros podemos acceder a renta fija, podemos acceder a la inversión en este tipo de instrumentos, pero a través de fondos que están en nuestra plataforma, como te decía anteriormente, una plataforma en donde tú puedes elegir dentro de 15, 20 fondos que nosotros tenemos a disposición, que son los que elegimos y que sugerimos generalmente a nuestros clientes. Los principales no están todos, pero ahí hay una selección específica de ciertos fondos que a veces no son tan conocidos, son de muchas instituciones, no solamente de una, sino que los que a nosotros nos parecen atractivos, que ponemos a disposición de nuestros clientes. Excelente. Acá hay una pregunta que viene justamente relacionada a los bonos y muy interesante, que es, ¿qué instrumentos de renta fija chilena se ven atractivos actualmente para alguien que está iniciando? Sí, como tú mencionabas anteriormente, Manuel, hay algunos aspectos que son relevantes a la hora de elegir la renta fija. Y uno de esos factores es la tasa, eh, que cuando las tasas estuvieron altas hasta hace un tiempo atrás y siguen estando altas, uno puede fijar una tasa más elevada por un tiempo más prolongado. Pero un tiempo prolongado me refiero a 1 año, 2 años máximo. Ese es un aspecto. Y el segundo aspecto importante es la duración, que la duración es cuánto se demora ese fondo a que los bonos en los cuales está invertido finalice el periodo de inversión. Entonces, tenemos bonos de corto plazo, que son lo más corto plazo es el money market, que invierte en depósito a plazo. Después tenemos fondos de renta fija de menos de 1 año, después hasta 3 años. En general, en Chile, la estructura de tasas, o más bien la duración de los bonos en Chile en general es baja. Y por lo tanto, uno no puede optar a bonos de tan largo plazo. Pero ese plazo pasa a ser importante a la hora de elegir instrumentos de renta fija. Y por otro lado, relacionado al riesgo, están bonos muy conservadores, que son bonos o renta fija que invierten bancos en depósito a plazos bancarios, que es muy bajo riesgo. Y por otro lado tenemos renta fija que invierte en empresas que están más complicadas financieramente, que lo que tú decías hace un rato era, entregan mayores tasas. Entonces ahí uno se va moviendo entre duración, entre riesgo, que son los factores que inciden a la hora de elegir. Ahora, insisto, nosotros esa pega ya la hicimos, nosotros ya seleccionamos algunos de los fondos que nos gustan, y por lo tanto, si uno ocupa los 4 fondos de renta fija que tenemos en nuestra plataforma, uno puede diversificar bastante a un riesgo bastante bajo y con tasas de retorno que son interesantes en el contexto actual.
Sí, definitivamente. Acá hay una pregunta muy relacionada a esto, lo de nombrar tres instrumentos de renta fija, ¿dónde encontrarlo? Bueno, ya conversábamos, podíamos encontrarlo a través de corredora, de banco. Fátima también puede darte acceso a esto. Hago aquí una acotación también con los bonos también que pagan altas tasas, también llamados bonos high yield. O sea, cuando ustedes vean en internet que diga high yield, Y-I-L-D, son bonos que te pagan altas tasas, ¿no? En el cupón, pero también hay que tener en cuenta que ¿por qué pagan alta tasa? Porque también son más riesgosos, o sea, hay una alta probabilidad de que probablemente no paguen esa deuda, entonces por eso mismo las tasas son más altas. Pasaba en el año 2014, si no me equivoco, cuando el petróleo comenzó a caer fuertemente y hubo un punto en que justamente los bonos de las empresas petroleras se consideraban high yield y llegaba un momento, ¿por qué? Porque obviamente ellos pagaban los bonos contra la producción de petróleo. Si ellos, su producción cada vez tenía un menor precio, ganaban menos dinero, había una probabilidad de impago, ¿no? De que el crédito quede impago, entonces obviamente ahí viene el tema. Obviamente, si pagaban, que fue finalmente lo que sucedió, ganaba uno una muy buena tasa, pero si no, también ahí quedaba un poco en el aire. Esto con relación a la renta fija, acá nos preguntaba Andrés, ¿en qué plataforma se puede comprar acciones en Chile? Ahí hay muchas plataformas, Andrés. Básicamente tenemos las clásicas corredoras de bolsa en las cuales tú puedes ir. Está Banchile, Santander, está Renta 4. Hay muchas entidades, todas reguladas obviamente por la CMF. Si uno quiere comprar también renta variable norteamericana desde Chile, puede entrar a la página, a la aplicación de API, de Rational, de Cesti, que hoy día la vi también y tiene más de 12.000 acciones en Estados Unidos, es la que tiene mayor cantidad de instrumentos. Si uno también quiere diferenciarse, optar por otro tipo de inversión, como también los derivados financieros a través de los famosos CFDs, ¿no? Disculpa, ahí está la Malú acá al lado. La plataforma de CFDs que dan acceso también a acciones vía derivados, o sea, no compra uno el título valor, tiene justamente el derivado financiero que le permite tener el atractivo del apalancamiento. Obviamente, ese es el atractivo del derivado, pero también implica mucho más riesgo asociado. Entonces, hay para todos los gustos, hay para todos los montos también, porque hay corredoras que tienen montos mínimos, montos de apertura, otras aplicaciones no las tienen, y ahí en Chile en general, ahí les di como que una parrilla de todos los instrumentos que tenemos. Nos preguntan también, Ingrid, si quedará grabado el live. Sí, va a quedar grabado en live y también lo voy a subir a YouTube, a mi canal, manuel.finance, lo voy a subir también, por si acaso, para que lo puedan nuevamente ver en un tiempo más tranquilo y retroceder si es que algunos de los conceptos no quedaron o no los entendieron muy bien, puedan recapitular nuevamente todo esto. Ahora, para inversión en USA, ya, y ahí queda finalmente, estoy dejando al final las preguntas sobre el dólar, ¿sí? Que va a estar muy interesante esto para el final. Para inversión en USA, ¿es relevante que sea año electoral, Sergio? Definitivamente. Sí, es importante, hay hartas estadísticas al respecto y en general los años electorales no son malos para la bolsa. Yo te diría que un año bastante normal en términos estadísticos históricos. Ahora, lo que decía anteriormente, lo que puede cambiar en un año electoral, más allá del retorno que uno puede obtener en la bolsa norteamericana, va a ser la volatilidad que se genera a lo largo del año. Es decir, vamos a tener seguramente muchos remesones en el mercado cuando empieza a hablar Trump, cuando se empieza a posicionar como principal candidato, que lo sigue siendo, y toda esta lucha política que siempre suele ser cruel. Entonces, sin duda que vamos a tener que tener las cabritas, como decimos nosotros, las palomitas de maíz, para ver todos esos debates y todo lo que viene en Estados Unidos. Así que yo creo que sin duda que va a ser relevante, pero más allá de que sea algo bueno o negativo, yo creo que va a generar mucha volatilidad, muchas variaciones en el comportamiento de precios de la bolsa, evidentemente a medida que vayamos avanzando a lo largo del año. Sí, totalmente. Acá hay una pregunta de Pipe, decía, ¿qué opinan de los fondos balanceados, Sergio? Mira, eh, en general los fondos balanceados suelen tener muchas cosas en su interior y por lo tanto tener costos que son más elevados de lo habitual. Eh,
Y ahí nuevamente tengo que hablar de Patrimony porque este es un fondo que nosotros sacamos hace algún tiempo, que es un fondo balanceado que tiene un muy buen track record y en el año y medio que lleva le ha ido bastante bien y tiene un costo muy bajo con respecto a la competencia. El tema es que todavía no lo sacamos, no lo hemos ofrecido al público general. Solamente nuestros clientes pueden acceder a él por varias razones, pero básicamente eh, hay que tener cuidado con los fondos balanceados, ¿ya? Porque suelen ser más costosos. Ahora, lo bueno de un fondo balanceado es que nos protege de mejor manera ante los grandes vaivenes del mercado. No vamos a ganar mucho en mercados alcistas, pero tampoco vamos a perder mucho en mercados bajistas. Por lo tanto, un fondo balanceado creo que es una buena alternativa para iniciarse en el mundo de la inversión, para ir entendiendo cómo fluctúan los mercados y el fondo balanceado más balanceado por definición es el multifondo C de las AFP. Ese multifondo C de las AFP probablemente es el fondo balanceado más por definición en Chile. Y aquí también yo entro a una clásica de los portafolios, el famoso, y creo que yo que es un portafolio tipo balanceado, es el famoso, el portafolio 60-40, ¿no? Aquellos portafolios que de una u otra manera hace lo que tú dices. Cuando los mercados suben, te genera una rentabilidad atractiva. Cuando los mercados caen, no se genera tanto golpe. Por lo general, han tenido una mejor performance a lo largo del tiempo y este portafolio 60-40 es más o menos como decir 60% renta variable, 40% renta fija, entonces tienes ahí la parte defensiva y ofensiva en un portafolio. Es una buena manera de equilibrar, dándole un pequeño sesgo, obviamente, a ese riesgo que te genere un poco más de rentabilidad, ¿no? Pero que, claro, cuando haya algún desplome de bolsa, por lo general son los menos afectados también en términos porcentuales. Dicho esto, Sergio, entremos a lo que muchos nos preguntan. Imagino a ti te deben preguntar todos los días prácticamente. A mí al menos todos los días me preguntan sobre el dólar y es maravilloso saber esto porque el dólar es uno de las principales divisas en Sudamérica, sobre todo en Chile. El dólar peso es muy transada. Cuando trabajábamos juntos, ¿no? Tú en Forex Chile, yo en Forex Perú, yo no entendía muy bien por qué todos en Chile hablaban del dólar peso y recién me vengo a enterar cuando ya vengo viviendo acá que es el día a día. O sea, quien no sabe del dólar, quien no sabe del cobre, ya está un poco perdido. La primera premisa es, comienzo contigo, ¿cómo ves el dólar peso para el primer semestre? Sí, con esto vamos cerrando esta hora de conversación. A ver, es una pregunta muy recurrente, a muchas personas le importa muchísimo por varias razones y evidentemente en los últimos años ha cobrado mayor relevancia este valor del dólar porque ha subido de manera importante, se ha sentido en el bolsillo, se ha sentido para quien viaja, se ha sentido de varias maneras y por lo tanto es una preocupación. Eh, lo tenemos hoy día en niveles de 920 pesos. Eh, yo creo y he sostenido en el último tiempo que un valor sobre 900 pesos es un valor elevado, un valor excesivamente alto para la realidad de Chile, que si bien ha cambiado en los últimos años, yo creo que el dólar, teniendo en consideración los aspectos que juegan un rol importante en la valorización del dólar, que son el cobre, el dólar a nivel internacional, etcétera, debiera estar más bajo, más cercano a los 850 pesos. Entonces, esa es mi opinión respecto al mediano plazo, que debería estar un poquito más bajo, pero evidentemente en los últimos días, las últimas semanas, han habido factores que han incidido en esta recuperación del dólar. Y básicamente tiene que ver con que en Chile las tasas se están bajando muy rápidamente y eso genera un impacto en el tipo de cambio. Entonces, eh, yo creo que en el corto plazo es absolutamente justificable esta alza del dólar, pero pensando en el mediano plazo, yo creo que debería situarse algo más bajo de lo que está ahora, más cercano a los 850 pesos. Sí, sobre todo por la recuperación que tuvo el cobre en los últimos meses también, ¿no? Cuando tuvimos justamente una apreciación importante de este commodity, teniendo niveles en el cual, por ejemplo, no tengo el dato acá está, en octubre estaba en 3.55 y ahora lo tenemos en 3.88. En general hay movimientos bastante alcistas que deberían haber generado una presión
alcista para el peso chileno, debería haber caído, pero obviamente hay coyunturas importantes y una de ellas que a mí me gusta explicar justamente es el carry trade. Es un factor muy importante a tener en cuenta en el dólar. O sea, hay que tener en cuenta que hace un tiempo atrás la tasa, la TPM estaba en 11.25%. La tasa de Estados Unidos estaba en 5.25. Entonces, si sacamos el diferencial, 11.25 menos 5%, hay un 6% de diferencia. ¿Qué significa el carry trade? Aprovechar la diferencia de tasas. ¿Qué significa? Que una persona en Estados Unidos, imagínense yo, me endeudo en Estados Unidos a una tasa de 5% y llevo mis dólares a Chile porque están pagando 11% un depósito a plazos. Traigo mis dólares, los cambio a pesos y los deposito. ¿Qué significa? Que hay una inundación de dólares al mercado por justamente un mayor diferencial de tasas. Por eso vimos que entre octubre del 2022 a julio del 2023 el dólar pasó de los 1.053 pesos a los 782, una caída de casi 25%. Pero ¿qué pasó? A partir de julio del año pasado, el Banco Central de Chile comenzó a bajar la tasa. Entonces ya no teníamos ese diferencial de 11.25 a 5.25, sino ahora de 8.25 a 5%. Entonces hay una diferencia de un 3%. Entonces, ¿qué significa? Que se hace menos atractivo. Y si tenemos en consideración que con el último IPC de Chile, de menos 0.5, el Banco Central podría justamente bajar inclusive más fuerte las tasas, obviamente se vuelve menos interesante poder ahorrar acá. ¿Qué hacen los fondos de inversión golondrinos, si se pueden decir? Ven que en lugar de 8.25 va a estar en 7.25, la diferencia va a ser de 2%, sacan todos sus pesos, los convierten a dólares y los sacan. Entonces, cuando eso sucede, el tipo de cambio comienza nuevamente a aumentar por una escasez de dólares. Ahora, me parece que ese rango debería estar entre 8.80, 900, concuerdo contigo, me parece que el dólar debería estar más bajo, pero por estos eventos coyunturales estamos viendo esta pequeña alza que tampoco la pone en muy buen estado o muy buen escenario al Banco Central, porque el Banco Central está con este interés en bajar tasas, pero bajar tasas a un dólar 920, 930 podría generar igual que el dólar suba más y también tiene que volver a comprar dólares. Entonces va a estar muy interesante el día 31 de enero, donde es la reunión de dos bancos importantes. El Banco Central de Estados Unidos lanza su reunión de política monetaria o decisión de tasas y también a las 6 de la tarde vamos a conocer en Chile, el 31 de enero, cuál fue la decisión del Banco Central. Así que vamos a ver cómo se va moviendo el dólar, pero quería explicar igual el carry trade porque es súper importante tenerlo en cuenta, que es una de las variables o una de las razones también por las cuales se puede entender por qué el dólar sube o el dólar baja en Chile. Nada, Sergio, ha sido tremendo, pasó la hora súper rápido, fue muy tremendo compartir contigo este espacio, creo que absolvimos bastantes dudas de las personas, hubieron bastantes consultas el día de hoy, no sé si tengas algo que añadir antes de terminar, por favor. Solo invitarlo a nuestro Instagram, arroba Somos Patrimor, para que nos sigan, al mío personal también, arroba Tricio, y ahí constantemente estamos tratando de entregar educación financiera y todas las novedades que vamos dando a conocer. Estamos también ahora en un concurso bien interesante, Cumple un Sueño junto a Patrimor, pueden participar, así que ahí nos sigan en redes sociales para que de esa manera puedan saber las cosas que vamos haciendo a menudo. Muchas gracias por el espacio, Manuel, y bueno, en otra oportunidad podemos conversar nuevamente. Excelente, no se olviden de acá de seguir en la parte de arriba, Somos Patrimor. Igual también a aquellas personas que no me siguen y primera vez que me ven, los invito también acá a seguirme, manuel.finance, tengo también YouTube para que puedan ahí volver a ver este live. Muchas gracias a todos por participar. Trabajo también en una empresa que se llama Regun, otorgamos también educación financiera, vamos a dar un curso de bolsa y mercados financieros para aquellas personas que quieran aprender. Y como siempre, yo todos los días en este canal informando siempre de mercado, sin ningún sesgo, simplemente informando para que todos puedan tomar mejores decisiones de inversión. Sergio, un placer haber compartido contigo nuevamente y como siempre aprovecho este canal para decir, fue un placer también trabajar contigo en esos años y qué bueno que la relación se mantenga ya casi 11 años y espero vernos en una próxima ocasión. Un abrazo grande, Manuel. Que estén Que muy estés bien. muy bien. Un gusto. Chao, Chao, chao. chao.